Buenos días, mi nombre es José González Cusac, soy catedrático de Derecho Penal y atiendo con gusto la invitación del equipo de Canal a participar en este formato de respuestas rápidas. En mi caso me voy a limitar a plantearles, a recordarles 4 ámbitos de derecho penal que han suscitado bastante discusión o lo están haciendo ya a raíz de la pandemia y a raíz del estado de alerta en el que nos encontramos. El primero, sin duda, tiene que ver con la aplicación del artículo 556 del delito de desobediencia. Ya hay algunas resoluciones judiciales que con claridad y con rotundidad dicen que no basta el incumplimiento del confinamiento domiciliario para incurrir en el delito de desobediencia. El delito de desobediencia requiere que se incumpla un mandato concreto, específico, ordenado por la autoridad o por sus agentes a un ciudadano concreto y en un ámbito, en una actividad concreta. En segundo lugar, en estas circunstancias que nos está planteando la posibilidad de aplicar el artículo 314 que castiga las conductas de discriminación ante determinadas conductas, actitudes de algunos vecinos que han tratado de señalar, de forzar a otros a que no residan en estas zonas por venir de trabajos que implican un alto riesgo de contagio con la citada enfermedad. Pues bien, aquí se puede plantear la posibilidad de aplicar este delito de discriminación, en este caso por razón de enfermedad o de posible enfermedad, del artículo 314. En tercer lugar, está ya la polémica planteada de si existen y cómo se articulan penalmente la responsabilidad por el contagio de esta enfermedad. Ya tenemos una jurisprudencia ciertamente vacilante, pero ya finalmente más centrada, que aplicó los delitos de lesiones o los delitos de homicidio, en su caso, por el contagio del VIH, del virus del SIDA, con anterioridad. Y esta jurisprudencia se puede aplicar. Simplemente recordar que ya no existe el viejo delito del artículo 348 bis de contagio malicioso de enfermedades infecciosas o contagiosas, sino que hay que ir por la vía del artículo 147, 149 o 152 delitos de lesiones, o en su caso por el homicidio del artículo 138 del Código Penal, y por tanto que hay que probar todos los elementos que requieren estos tipos penales para imputar estas conductas de transmisión que produce la lesión o que produce la muerte en todos sus respectivos casos. Y en cuarto y último lugar, está suscitando una gran polémica, no solo a escala penal, sino a escala política y, por supuesto, a escala de seguridad nacional, la cuestión relativa a la llamada desinformación. ¿Cómo se combate la desinformación? Que sin duda es una gran amenaza, un gran riesgo, un gran peligro para las democracias. Pero también la sobrereacción de los estados o de las compañías puede ahogar uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, como es la libertad de información. Desde el punto de vista del derecho penal hay respuestas penales muy claras a la desinformación, es decir, a la transmisión intencional de una noticia, de un hecho que es falso, que se conoce que es falso por aquel que lo transmite. Si acotamos la idea de desinformación en estos casos, podemos encontrar respuestas vía los delitos clásicos de injurias o de calumnia. También es muy importante y también tenemos bastantes precedentes vía de los delitos del discurso del odio. También a través de los delitos contra la integridad moral. E incluso tenemos un ámbito bastante específico en estos casos que ya se han detectado por la Fiscalía General del Estado, que son algunos enlaces informáticos que ofrecen curaciones o tratamientos, vamos a decirle, milagrosos, en el sentido que no están acreditados por la medicina para el tratamiento de este virus. En estos casos hay que recordar que se pueden aplicar 3 preceptos del Código Penal y sucesivamente un delito contra la salud pública, en segundo lugar un delito de estafa si se hace mediante engaño y a cambio de una oferta económica, y en tercer lugar incluso se puede aplicar también el delito de intrusismo del artículo 403 del Código Penal, por cuanto se requiere para la práctica de esa actividad profesional estar en posesión de un título oficial que no se carece. También habría otras vías para castigar estos supuestos de desinformación cuando afectan al mercado a los consumidores vía los delitos de publicidad engañosa o de difusión de noticias falsas. Por lo tanto, como vemos, el Código Penal actual tiene bastantes recursos para hacer frente a los casos más graves de desinformación.
Por supuesto, dejamos en este corto espacio algunas otras cuestiones de gran interés en materia del derecho penal, algunas ya muy polémicas, como por ejemplo la posibilidad de las declaraciones virtuales, de las declaraciones no presenciales de detenidos en comisarías o en sede judicial, cómo va a afectar esto a los plazos, a la prescripción o cómo va a afectar al atenuante de dilaciones indebidas, todos los retrasos que está provocando la pandemia. Muchas gracias por su atención y sobre todo salud y suerte.